Con sonido de tambores de guerra sobre nuestro mundo comenzamos. Es Tiempo de Misterios aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando es la 1:05, 12:05 en las Islas Canarias. Esta noche en la parte técnica David García y Maru Arranz, Natalia Sotillos, como siempre, en la realización y coordinación del programa, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto del Real en la producción. Y en su nombre, los saludos de todo el equipo. Os saluda Miguel Blanco. Y antes de comenzar, recordaros que el próximo sábado, día 21 de marzo, estaremos en el Paraninfo de la Universidad de Alicante realizando un programa especial dentro del Congreso Vida Después de la Vida. La cita a partir de las 7:30 de la tarde y estáis todos invitados a venir a vernos. Entrada libre, los esperamos. Queremos estar cerca de vosotros y sentir vuestra presencia. Y que no se me olvide dar las gracias a Antonio García Pedraza de Valencia, que nos ha reenviado un libro, Cafés con el Diablo, de Vicente Romero. Muchas gracias por el detalle. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes que, como siempre, controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y esto es lo que os hemos preparado esta noche. Ya veréis qué sorprendente. Hoy nuestra aventura viaja una vez más para tratar de desvelar los secretos de las arenas de Egipto. Y lo haremos de una manera diferente, con un nuevo ingrediente: la casualidad. Animales, cabras, burros, caballos, que casualmente ayudaron a encontrar grandes descubrimientos. Una puerta a las maravillas de la antigüedad y al mismo tiempo una oda a cómo el azar se burla de todo el ingenio y la curiosidad que los humanos acumulamos. Comencemos el viaje de cómo una cabra encontró a uno de los faraones más importantes de Egipto. No será lo único que hoy nos espera en el programa. Informes, testimonios y más documentos que abrirán nuevas puertas a la comprensión de los misterios de nuestro mundo. Eso, y alguna sorpresa nos esperan esta noche, pero ahora es el momento de saludar aquí en nuestro estudio nuestro primer invitado, Gonzalo Gómez García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer tenerte, haberte conocido, o encontrarnos o reencontrarnos, nunca se sabe. Es un placer también para mí. Déjame que te presente, doctor en Historia con premio extraordinario y máster en Egiptología por la Universidad de Alcalá. Sí. ¿Por qué Egipto? Bueno, Egipto nos llama, ¿no? Entonces hay que responder. Sí. Sí. ¿Llevas viajando a Egipto? Más de 20 años. ¿Cuántas veces? Pues intento ir por lo menos un par de veces al año. Sí. Sí. Ya has escrito un libro que a mí me sorprende. Mira que hemos hablado veces de Egipto desde con Nacho Ares, uno de los máximos expertos en España, hasta otro montón de personajes. Y llega un libro que se llama La cabra que encontró a Ramsés II y otras historias del azar arqueológico en Egipto. ¿Cómo te ha dado por ello? Bueno, porque había que poner sobre la mesa y en el texto que el azar forma parte también de los descubrimientos arqueológicos, no solamente en el siglo XIX, sino hoy en día. Es decir, el azar forma parte de nuestra vida, ¿no? Sí. Y el azar ha servido para que muchos descubrimientos increíbles se hayan dado en Egipto, ¿verdad? Sí, que se burla de nosotros también. Sí. Sí. Hoy vamos a descubrir algunos de ellos. Te preguntaba antes, que me has devuelto la pregunta, ¿algún lugar favorito tuyo en Egipto? Bueno, por ejemplo el Ramesseum. Un sitio muy tranquilo. No es mal sitio. No es mal sitio. 1:10.
12:10 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, con él vamos a hacer un viaje fascinante. Mira que hemos estado a veces en Egipto, pero este seguro que va a ser más sorprendente todavía. Tras esa introducción, comenzamos. El azar y algún que otro animal despistado en Egipto han propiciado descubrimientos deslumbrantes. Un ejemplo, la piedra Rosetta. Otro, el busto de Nefertiti. O el tesoro descubierto por la cabra Zara, la más traviesa e inquieta del rebaño. Vayamos con algunos asombrosos descubrimientos en Egipto. La primera pregunta que siempre hacemos, Gonzalo, ¿queda mucho por descubrir en Egipto? Dicen que solamente se ha descubierto el 20%. ¿Queda un 80% todavía queda por mucho por descubrir? descubrir, sí, es fascinante. Y todavía dependemos del azar. Sí. A ver si nos toca, por lo menos en esta vida, participar de esos descubrimientos o por lo menos disfrutar de ellos. Vamos con algunas de... Empezamos por Zara, la cabra traviesa. ¿Qué motivó que fuera tan traviesa esta cabra? Que por Zara, además, precisamente, Zara es de ahí viene el azar. ¿Sí? Viene del vocablo azar, que es flores, que ahí viene la cabra Zara. ¿Qué motivó? Pues era la cabra más traviesa, bueno, lo podemos decir el garbanzo negro, ¿no? Sí. Que siempre en todas las familias, que precisamente es el que saca a la familia adelante, ¿no? Pues en este caso, la cabra de los pastores, en el siglo XIX, de los Abd al-Rasul, lo que hicieron, pues se cayó por un pozo la casa. Un pozo que era casi imposible de encontrar. ¿Qué zona estamos hablando? Estamos hablando de Ir el Bahari. Los que hayan estado en Egipto es el templo de la reina Hatshepsut. Sí. En ese ya conoce como el valle de Ir el Bahari. Pues a la izquierda, sí, en la parte alta, ahí hay un pozo, es decir, se conoce como la tumba 320, pero evidentemente es casi imposible de encontrar porque está en un risco, en un acantilado, a la izquierda, insisto, del templo de Hatshepsut en la montaña. Hay españoles excavando ahí unos cuantos. Sí, sí, bueno, Antonio Morales, el de la Universidad de Alcalá, sí, que es amigo y compañero, está excavando a la derecha, sí. Y entonces ahí hay un pozo que podrá tener 10, 15 metros en la entrada del pozo del 320. Y se cayó la cabra, se cayó por ese pozo, era un pozo imposible de encontrar. Y gracias a que esta cabra inquieta, Zahara, que nos ha dado ese vocablo tan interesante, ¿no? En lengua española, se cayó, el pastor fue tras ella y de repente se encontró pues con una verdadera maravilla sobre todo para la egiptología, ¿no? Que fue más de 40 tumbas reales. Más de 40. Empezando por la de Ramsés II, claro. Uno de los faraones más importantes. Sí, de los más importantes, efectivamente. Teresa Bedman y Francisco Bedman y Francisco José Valentín están excavando también ahí. Estaba recordándolo porque hay que citarlos a todos. Están haciendo un trabajo increíble descubriendo... Estamos ya en la antena. Vale, sí. Sí, están haciendo un trabajo increíble. Vale, sí. Ramsés II. ¿Y la piedra Rosetta cómo se descubrió? ¿También por cuestiones de azar? La piedra, efectivamente, bueno, es que la piedra Rosetta fue más gracioso todavía, porque hay un teniente de ingenieros en el ejército de Napoleón en 1799 que iba acompañado por científicos, ¿no? Y era un teniente de ingenieros que estaban en un fuerte, el Fort Julien, que estaba en las afueras de Rosetta, y salió a tener unas necesidades fisiológicas. Y se lo estaba haciendo encima. Se lo estaba haciendo encima, sí. Vale. El desayuno había sido muy fuerte. Entonces, él se apoyó en una piedra y se dio cuenta por el tacto que aquello tenía algo extraño. Empezó a darse cuenta de que tenía una serie de... el lenguaje griego que lo entendía, los jeroglíficos que estaba acostumbrado a entender, y luego una lengua extraña que resulta que es el demótico, ¿no? Que era la lengua que se utilizaba culta entonces, que tenía esas tres lenguas. Entonces empezaron a desenterrar la gran piedra
resulta que era un decreto de Ptolomeo V que pues ha sido fundamental para la egiptología y para que avance la ciencia en la egiptología, porque precisamente, como saben muchos oyentes, en 1822 Champollion descubrió el verdadero sentido de los jeroglíficos gracias a la piedra Rosetta, porque un teniente de ingenieros tuvo unas necesidades fisiológicas. Qué curioso. Creo que se nos está viendo hoy por streaming en internet. Dicen que saludemos, nos están viendo. Mira, por ahí estamos. Cambia cuando cambia el micrófono. Sí. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón también tuvo que ver con un niño que parece ser que se le cayó el agua o algo así, ¿o es una leyenda? A ver, lo que sí es cierto que parece ser que a partir de 1970, los años 70 del siglo XX, se empezó a generar la idea de que fue un niño aguador, que además cuando vas al Museo del Cairo, ahí está la foto con un gran colgante, sí. Que fue el que encontró, pero parece ser que no es cierto, que esto Nacho Ares lo ha demostrado, que no es cierto, y que al final fue uno de los trabajadores, que no ha pasado a la historia el nombre, el que de forma, con el azar detrás de él, encontró el primer escalón cuando ya estaban todos desquiciados ya ya iban a tirar a la toalla, se iban a ir ya. Pero fue un trabajador, pero no fue un niño volador. Y fue el azar. El azar. ¿Y Nefertiti? Ese busto tan increíble. Bueno, lo de Nefertiti ya es muy gracioso, ¿no? Porque sobre todo, no solamente porque estaban excavando en todo lo que tiene que ver con Amarna, la ciudad de Akenatón. Supongo que has estado, ¿no? Sí, o sea, el supuesto faraón Ere, que es un lugar muy especial. Sí, muy especial, inquietante. Sí, inquietante. Se han encontrado, bueno, las cartas de Amarna, las cartas de diplomacia y el busto de Nefertiti, el famoso busto, que curiosamente salió de Egipto de una forma un poco escandalosa. ¿Cómo? Cuéntanos. Porque se describió que era un busto de yeso sin valor alguno. Sí. Para poder salir de Egipto. Y probablemente sea, bueno, estarás de acuerdo conmigo, que probablemente sea la pieza más bella de la arqueología egipcia. Bueno, quizá la máscara de Tutankamón tampoco. La máscara por belleza, me refiero. Bueno, en fin, la máscara de Tutankamón, sí. ¿Y la descubrieron de casualidad? De casualidad, sí. O sea, estaban desenterrando en una zona en la que, es que es una zona que también con mucho barro, muy abandonada de milenios, ¿no? Entonces, de una forma muy azarosa, uno de los trabajadores se encontró con el busto dentro del taller, el famoso taller de Agmos, que es el que hizo el busto de Nefertiti, pero de una forma totalmente azarosa. Se encontró, igual que se encontró las cartas de Amarna, o sea, tropezando casi prácticamente con el busto. De las maravillas de Egipto, ¿no? Y lo sacaron diciendo que era... Lo sacaron que era un busto de yeso sin valor alguno. Papiros, han encontrado muchos papiros también de forma casual, y los más importantes... Bueno, es que de hecho, o sea, había egiptólogos que se dieron cuenta que se estaban utilizando papiros médicos, porque los estaban utilizando para hacer unas brasas para freír pollo. Entonces, sí, porque se quemaban muy bien los papiros. Así que ahí se dio cuenta, por el olor, y pues los trabajadores, eran como papeles viejos, pero pensaban que yo estaba abandonado porque era basura. En la basura se ha encontrado mucha información, como en la ciudad de los artesanos, prácticamente toda la información de esa ciudad, ¿no?, proviene del basurero. Pues estaban quemando papiros. ¿Y el más importante? Bueno, pues un papiro sobre ginecología. ¿Sí? Un papiro sobre ginecología, sobre medicina de ginecología, claro, es que si no llega a llevar tiempo el egiptólogo, hubiera quedado en cenizas, ¿no? Y al final es el azar el que, también no solamente te hace encontrar esos papiros, sino que te da... Por algún motivo alguien siente una llamada de mirar inmediatamente hacia los que están haciendo unas brasas e ir corriendo y rescatar ese papiro, que nos da una información impresionante sobre la delicadeza y la certeza de la medicina egipcia, ¿no? En este caso de la ginecología, que es fascinante. ¿A ti te ha pasado como a Nacho Ares, al que mandamos un saludo desde aquí, que cuentan en el prólogo de tu libro que andando por esas montañas de el Valle de los Reyes de repente pisas y suena hueco y dices, a ver aquí, y encuentras una tumba de casualidad, o todavía no? Todavía no me ha pasado, pero
sí he tenido tentación de que me pase. O sea, sí. He ido por caminos, he ido por los caminos de arriba del bar y claro, ya está cerrado, ¿no? Pero hace 20 años todavía se podía pasar, ¿no? Sí. Y tenía tentación de encontrarme con algo, sí. Encontraba un hueco e intentaba meterme como si fuese yo la cabra azara, sí. Te saludan desde Rosario, Argentina, nos escuchan a través del podcast, desde Zihuatanejo, en México, desde Murcia, desde una gasolinera en medio de la España despoblada entre Zaragoza y Teruel. Iremos a echar gasolina cuando vayamos a Teruel dentro de poco. Roberto desde México, desde Noruega, Vikersund, en Noruega, José Vicente. Y dice, mi nombre es Estefanía, solo quería dar las gracias por acompañarme en las noches en las que se desvela mi bebé. También los escucho en diferido a través de Radio Nacional de España. Un saludo desde Alicante. 1:21, 12:21 en las Islas Canarias. Gracias a todos por los saludos. 633 50 50 11 si queréis mandar alguno más. Se me olvidaba. Se compran y se venden muchas antigüedades antes de pasar con otros asuntos. Tú ibas hace 20 años. En aquel tiempo había mucho intercambio de... Había mucho descontrol. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres hablar porque saben que también escuchan en Egipto y te escuchan en Egipto, ¿eh? ¿Te pueden decir algo? Hacia 20 años había mucho descontrol y ahora hay descontrol. No hay mucho, pero hay descontrol. Vale, pues ya está dicho. 1:21, 12:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, que me atraganto. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Hace algunos años, en un rincón perdido de Egipto, entre las arenas del Sáhara, se realizó un descubrimiento alucinante. El canal La Momia de Tutankamón nos ofrece estos datos. El descubrimiento de las llamadas momias doradas en el oasis de Barilla es uno de los hallazgos más relevantes de finales del siglo XX en Egipto. La necrópolis, descubierta en 1996, reveló un extenso cementerio del periodo grecorromano con cientos de enterramientos. El arqueólogo Zahi Hawass la denominó el Valle de las Momias Doradas por las máscaras funerarias cubiertas de oro. El Valle de las Momias de Oro, un lugar donde aparecieron cientos de momias. Pero ¿cómo sucedió este hallazgo? Nuestro invitado nos cuenta algo más sobre todo ello. No sé si fue, y tengo que nombrar de nuevo a Nacho Ares, quien puso el nombre del Valle de las Momias de Oro. Creo que fue el que le puso el nombre. Fue él. Sí. De hecho, que publicó un libro que se llamaba así, Sí, las Momias de Oro. ¿Cómo se descubrió esto? Pues primero, ¿dónde está? Bajarilla, está en el desierto bastante lejos del Cairo. Como a unos 400 kilómetros, si no me falla la memoria, unos 400 kilómetros del Cairo hacia Libia. Hacia el sudoeste. Sí. Es un oasis, el oasis de Bajarilla, que era muy importante. Estamos hablando de toda la época del Egipto faraónico. Porque era una zona de paso, era un oasis, claro, un oasis en medio del desierto. Y se encontró gracias a un burro. ¿Un burro? Un burro. Sí. Un burro tozudo. Sí. ¿Qué pasó? Que los tozudos son malas personas. ¿Qué pasó? ¿Tropezó y...? Que tropezó y que se paró. Que se detuvo. Parece ser que metió como una especie de agujero, y ahí se paró, no se movía, intentó moverlo el que lo llevaba, y se encontró con una momia. Y parece ser que había una cierta depresión, y empezaron a escarbar, y ahí fue cuando precisamente dieron noticia de que gracias al azar estaban encontrando momias. Y Zahi Hawass fue cuando casi no se lo creía, fue para allá y fue, bueno, la gran explosión de Zahi Hawass fue gracias a las momias de oro. No te voy a preguntar qué acerca. ¿Sabes lo que ocurrió? Nosotros llegamos cuando la acababan de descubrir. Qué bueno. Nos enseñaron, había cientos de momias, bueno. Pero cientos de momias. Incluso nos decían que nos podíamos llevar alguna, cosa que no hicimos, evidentemente.
Pero no fue Zajiago, es que lo descubrió, fue una sorpresa, luego ya llegaron otros muchos. Sí, luego llegaron, sí. Qué curioso, ¿no? Que sí. ¿Nunca te han ofrecido llevarte una momia o alguna cosa? Pues había tantas, además eso con la mascarita de oro era increíble. Luego creo que viajé con Nacho Ares también allí y la volvimos a ver, porque ya se hizo un museo y ya se ha convertido en un lugar un poco de culto y que demostraba de alguna manera que no sé, bueno, que aquel lugar era un lugar importante porque había enterramientos de gente importante. Claro, porque estamos hablando de cerca de 10.000 momias en un mismo lugar, que están desde la época del siglo IV antes de Cristo, estamos hablando ya de la época grecorromana, hasta el siglo IV después de Cristo, de época romana, ¿no? Entonces también lo que nos señala es que ya después de, pues, cerca de 3.000 años, seguían con esos mismos enterramientos, ¿no? Sabían que evidentemente la arena del desierto iba a favorecer que se momificase el cuerpo, pero seguían con esos mismos ritos, ¿no? Es decir, seguían manteniendo esa idea del cuerpo de la momia como canal, ¿no? Del canal con el mundo de los muertos y precisamente y del más allá, como pieza fundamental, como canal para conectarte con el mundo de los vivos y los muertos, y durante 800 años se fueron enterrando ahí cerca de 10.000 momias. Es curioso porque cuando nosotros estuvimos había tantas que dijeron vamos a tener que volver a enterrarlas, había muchos agujeros y hacías así con la mano, con la arena y saqueabas. Salían. Veías un montón de ellas, sí, ¿no? Sí. Y habían pensado taparlas de nuevo porque si se habían preservado durante tanto tiempo, hasta que se descubrieron por casualidad, pues que seguirían estando allí todavía. Yo creo que alguno todavía quedará ahí guardado. Seguro, y que siguen. Y fíjate que porque es que los oyentes que se hagan una idea que es como si fuese el sarcófago de Tutankamón, más sencillo, ¿no? Pero la cara, en vez de ser la máscara de Tutankamón, hacían a veces máscaras mortuorias, máscaras de con la cara del difunto. Entonces llama muchísimo la atención porque ves casi, bueno, pues que toda la estructura del sarcófago sigue siendo la estructura de una momia de la época faraónica del Reino Nuevo, pero sin embargo la cara es una cara de un romano o la cara del muerto, llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, cómo se iba adaptando pero se iba manteniendo la tradición de la modificación, ¿no? Del sarcófago. Es fascinante. Y ver esas caras en yeso de aquella época. ¿Se puede visitar el lugar? El museo, sí. ¿Y el lugar, Valjarilla, se puede llegar fácilmente? Se puede. Bueno, a ver, hay que llegar hasta allí. Sí, hay que llegar hasta la carretera. Allí. Pero merece la pena. Al final es echar tiempo y es echar... Y Egipto no es para ir una vez. Hay que ir muchas veces porque hay mucho Egipto. 20 y tantas como tú llevas, ¿no? 20 y tantas, sí. Bueno, vale. Tú llevas más. Bueno, yo aquí no hablo, tú eres el invitado. ¿Por qué era tan importante la muerte y preservar? Por eso de poderlo... O sea, tenían convicción absoluta, algo que están tratando de demostrar ahora los científicos y un montón de gente, de que aquí esto no se acaba, que hay algo más, ¿no? Claro. Es que eso para ellos era fundamental, porque es cierto que la muerte era una muerte física, y lo que tenías que hacer es volver a recuperar todo lo que perdías en ese momento. Pues perdías la comunicación, perdías el nombre, perdías la palabra. Entonces, lo que hacían era una serie de ritos para volver a recuperar todo eso. Es decir, y claro, evidentemente, por un lado, tú te encontrabas con el juicio de Osiris, y a partir del juicio de Osiris que te iba a juzgar sobre tu vida anterior. Pero luego tenías una serie de pruebas para volver para convertirte en un ser perfecto, ¿no? Y durante todo ese proceso tú tenías que volver a recuperar lo que habías perdido. El cuerpo ya no, pero tienes que recuperar los sentidos. Por eso la famosa escena de la apertura de la boca, que es la más importante. Y evidentemente, cuando ya te convertías en un ser perfecto, esa momificación y esa conservación del cuerpo, o en caso de que la momia se destruyera, pues las imágenes que había en las tumbas iban a servir de canal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ese, como si fuera un teléfono móvil, ¿no? Actual. Ese canal. Por eso era tan importante el proceso de la muerte para volver a recuperar. Es decir, bueno, era casi como una anécdota. Bueno, aquí se acaba la parte física, pero vamos a continuar ya con la vida eterna o con la muerte eterna. Claro. Si no superabas el juicio de Osiris o no superabas las pruebas para convertirte en un en un ser perfecto. Podías morir eternamente. Podías morir eternamente, sí. Parte de nuestro equipo tuvo la oportunidad de ver cómo sacaban un sarcófago recién rescatado, ¿no? Pues debe ser, no sé si a ti eso te ha pasado alguna vez, debe ser súper increíblemente emocionante. No recién rescatado, pero sí reciente. Y
porque de repente te encuentras ante la historia, ¿no? Entonces, es una sensación en el que te das cuenta que el tiempo y el espacio, que es lo que nos define a los mortales, de repente desaparece. Cuando te encuentras ante una historia de un sarcófago que tiene miles de años, ¿no? Es increíble la sensación de repente, o sea, te cambia la perspectiva completamente. Hay un comentario que dice, con lo que se lo curraban para enterrarles y ahora vamos nosotros y les chafamos el ritual. Ha habido muy poco, o hay, a veces yo también lo he podido ver, ¿no? Muy poco respeto cuando se saca una momia, ¿no? Se sacan los huesos y, bueno, hay que estudiarlo, pero eso es un ser que está ahí, ¿no? No sé, pregunto. Bueno, a ver, es cierto. Yo, por ejemplo, el Museo de la Civilización Egipcia es algún sitio que a mí no me gusta. O sea, porque están puestas ahí las momias de los principales reyes, puestas en salas y como demasiado... O sea, ellos no se murieron para estar allí, se murieron para estar en su tumba. Y le sacaron y ahora les han convertido... O sea, le sacaron primero para estar en el Museo Antiguo del Cairo, que Sí. era horrible donde estaban, y ahora están en un museo específico, pero en un museo en el que por allí la gente pasea como si estuviese paseando en un centro comercial. Entonces, a mí me parece, al final estamos irrespetuosos con la muerte, ¿no? O sea, con el propio sentido de la muerte y con los propios reyes, ¿no? Los reyes de una civilización milenaria y fascinante, ¿no? Entonces, sí, se está perdiendo mucho. ¿Sí? Quedan muchos... Algunos quedan, sí. Sí. Sin embargo, ha habido siempre no sé si un ejército de gente que robaba las tumbas. Sí, vamos, yo todavía conozco gente mayor que de pequeño jugaba a esconderse dentro de las tumbas, de tumbas de nobles, Que ya habían saqueado previamente. Que ya habían saqueado previamente, ¿no? o que jugaban con los huesos de las momias, o que las se vendían. Sí, queda gente todavía en del antiguo El Kurna, que luego se cambió el pueblo, y esa gente son los que habían participado. ¿Dónde está ese pueblo? Quiero que lo... En el Valle de los Reyes. A mí eso me llamó mucho la atención, de verlo estaba... de allí y hablar con gente y que se han hecho muy ricos algunos de ellos, nunca te cuentan por qué, igual que en Giza dicen, bueno, pues hemos construido la casa, no te dicen por qué. Sí. Seguramente porque cuando excavaban la casa, los cimientos, encontraron ahí alguna cosa que... Digo yo, no sé. Sí, claro, para que nos entiendan tampoco los puedo oyentes. contar mucho porque nos escuchan en Egipto, ¿sabes? Para que nos entiendan los oyentes, es un pueblo que ahora está el nuevo El Kurna, ¿no? Pues el antiguo El Kurna estaba en las laderas de los valles, del Valle de los Reyes, un pueblecito. Y resulta que el sótano de cada una de esas casitas era una tumba. Era una tumba de un noble que evidentemente estaba con todo lo que tenía la tumba. O bien, pues sobre todo bien conservada, o tenía los restos o el tesoro de la tumba o la momia de las tumbas, estaba todo lleno de tumbas. Entonces, claro, ahora todo ese pueblo desapareció. Les echaron, se reubicaron pues a unos pocos kilómetros en el nuevo El Kurna, y ahora se pueden visitar algunas tumbas, se pueden visitar, pero claro, todos esos habitantes, todos los siglos anteriores que han estado habitando ese pueblo, pues han dedicado a vivir de esos sótanos. Ya, y es curioso porque muchas de las tumbas de los faraones más importantes habían sido saqueadas. Sí. ¿Cómo? Pregunto yo. ¿La misma gente que lo construía decía dónde estaban o se los cargaban, como dice la leyenda, que todos los que participaban morían para que nadie contara nada? No. Bueno, hay mucha leyenda, ¿no? Pero no, se conocía, porque los mismos que habían participado en la construcción, y si no se iba contando oralmente de unos a otros, y si no era la propia generación que había construido esa tumba, era la generación posterior, y ya sabían perfectamente cómo acceder, cómo romper, o sea, eran expertos. O sea, igual que se conocía cómo hacer la tumba, se conocía cómo deshacer la tumba y saquear. El otro día vi un documental que hubo un tiempo en que una serie de sacerdotes, ante esa posibilidad de que arrasaran las tumbas, cogieron un montón de tumbas de faraones muy importantes y los escondieron a todos en... No sí, la tumba del Bari, la de la cabra. Exactamente, la tumba de la cabra. Y esto fue después, en el tercer periodo intermedio, si no me falla la memoria, el tercer periodo intermedio, para que nos entiendan los oyentes, es los historiadores, que nos gusta clasificar los periodos históricos, porque si no nos ponemos un poco nerviosos. Están el Reino Antiguo, Pirámide, Reino Medio, tal, y Reino Nuevo, pues los Ramsés. Y después de cada uno de esos periodos hay periodos intermedios que son periodos de inestabilidad. Entonces, ante un periodo de inestabilidad
llamado tercer periodo intermedio, para evitar que se destruyesen las momias de los reyes, como insistimos, por respeto a las momias de los reyes, que ahora no hay, pero por respeto se escondieron todas en un pozo, que es el pozo que encontró la cabra Zara, en el 320, a la izquierda del templo de Hatshepsut. Y las metieron todas en un pozo, en una tumba, casi imposible, casi todo el ajuar que pudieron, y más de 40 tumbas. Perdón, más de 40 momias de reyes. De faraones muy importantes, sí. Menos Ramsés I, el abuelo de Ramsés II, que apareció en el Museo de las Cataratas del Niágara. ¿Qué me dices? Cuéntanos esa historia. Sí. Y fue en un museo local, las Cataratas del Niágara, en el Niagara Falls, apareció a principios del siglo XX. Había una momia allí que ponía momia de Egipto, como las que nos podían haber regalado del Valle de las Momias de Oro. Y de repente llegó uno y dijo, oye, aquí por la posición que tiene la momia, esto parece real. Empezaron a hacer análisis y se dieron cuenta de que era lo más probable que fuera Ramsés I el que inició la dinastía de los Ramsés. Su hijo fue Seti I, el gran Seti de Abidos, y su nieto Ramsés II. Y estaba en un país pues mezclado con a lo mejor con la cabeza de un jíbaro, con la pluma de un indio en las cataratas del Niágara. Y ahora está en Egipto. ¿Cómo llegó hasta ahí? No sé. En esa fiebre que hubo en el XIX. En el siglo XIX, sí. Ya. Que pues estas carambolas de que un aventurero la compra, se la vende a no sé quién, el otro se la vende al otro, el otro se la lleva a no sé dónde, y un día dicen, vamos a hacer un museo en las cataratas del Niágara. Vamos a meter una momia real, que queda bien. Una momia de Egipto, que siempre queda bonito. Sí, fascinante. Hubo otra momia que anduvo por España, no sé si por Cartagena. Miquelinos. Sí, bueno, el sarcófago. El sarcófago de Miquelinos. Y que enfrente de Cartagena se hundió el barco Beatrice. Una pena. Pero ahí está. Debe estar por ahí el sarcófago. ¿En el fondo todavía? En el fondo, sí. Haciendo submarinismo. En el fondo, sí. Enfrente de Cartagena. Te iba a decir que yo he buceado por ahí, pero no he visto nada. 1:37, 12:37 en las Islas Canarias. Seguimos hablando un poco de información de nuestra casa y seguimos en Egipto. No lo perdáis. Parece un programa divertido, pero hay cosas muy serias que contaros. Radio Nacional de España. La radio por delante. Las librerías viven de los lectores, que los tenemos, pero también de las instituciones. El arte no deja de ser un sociedad. subsistema de ese complejo general de la cultura. Libros, arte, pensamiento, cine, todo. historia. La cultura es, como decía Ortega y Gasset, Los sábados y los domingos, la cultura respira distinto. Yo quiero rescatar en mis películas la realidad con las contradicciones. El ojo crítico. Ángel Escaso. Un ojo que observa la cultura sin prisa. Los matices, ¿no? Que es lo que lo hace bello. El ojo crítico. Los fines de semana a las 12:30 del mediodía. Las 11:30 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Vayamos con más hallazgos sorprendentes. En esta ocasión se trata de momias que tenían la lengua de oro. El canal CNN nos da las primeras informaciones. Los arqueólogos que exploraban un antiguo cementerio egipcio encontraron una momia con lengua de oro. Durante la exploración, los arqueólogos descubrieron varias tumbas de la era greco-romana y dentro de ellas una momia que tenía un amuleto de oro en la boca. Según los expertos, estas lenguas de oro formaban parte de un ritual dispuesto para que los difuntos pudieran hablar durante el juicio del dios Osiris en su vida posterior a la muerte. El hallazgo se produjo cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Santo Domingo de la República Dominicana trabajaba en el templo Taposiris Magna al oeste de Alejandría. ¿Momias con lenguas de oro? Exploremos algo más este misterio.
A mí me ha costado mucho que me hablaran de esto de las momias con lenguas de oro. ¿Se encontraron de casualidad o...? Sí, se encontraron también de casualidad. Te llama la atención que tengo en la lengua de oro. Sí, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo explica ahí un poco, pero... Claro, porque al final, como hemos comentado, que al final era muy importante que tú recuperases los sentidos de alguna forma. O sea, y en Egipto no se hacía nada simbólico, ¿no? Igual que no se decoraban las tumbas, no se hacía nada simbólico. Y el colocar una lengua de oro implicaba directamente otorgarle un poder, porque en Egipto era performativo y perlocutivo, es decir, lo que creabas con el gesto creaba y la palabra creaba, lo que no existía, la propia lengua lo que hacía era acompañarte para poder hablar, ¿no? Y era muy importante el ritual de la apertura de la boca y que luego pudieras poder hablar. Bueno, pues no solamente en el juicio de Osiris, sino el resto. O sea, si tenías la vida eterna, tenías que seguir hablando, seguir comunicándote con el mundo de los vivos, entre los seres perfectos, con los dioses, pero ellos consideraban que había que seguir con esa comunicación. Es decir, volver a recuperar lo que se había perdido con esa parada de la muerte física. De ahí la importancia de la lengua, de la apertura de la boca, para poder comunicar, para poder hablar. Pero no en todas las momias les ponían la lengua. No, pero estas en concreto, bueno, pues se encontraron con esa particularidad, porque en general en el ritual de la apertura de la boca se cogía una azadilla delante de la momia, que se ponía de pie la momia, y se hacía una serie de gestos y de rituales, y insisto que esa palabra del sumo sacerdote que hablaba significaba que creaba en ese momento, y la momia tenía que poder volver a hablar, y se encontraron una serie de momias con esa lengua de oro que lo que nos señala precisamente es de la importancia de recuperar el sentido del habla. Era en Taposiris Magna. Ahí se está tratando de descubrir la tumba de Cleopatra. Ahí. Sí, en todo Egipto, yo creo. Sí. De momento, de forma infructuosa. Pero bueno, creo que Zaguas ya va diciendo que está cerca, ¿no?, de encontrarla. Sí, como también la tumba la momia de Alejandro. Bueno, aparte de Nefertiti y de Faraón Keops. Y de Keops, sí. Jufu. Bueno, ¿me cuentas algo más o vamos con más? Vale, 1:42. Damos otro pasito más y nos vamos a otro lugar con algunas de las cosas curiosas que se han ido descubriendo. Continuemos tras la pista de los documentos religiosos más antiguos de la humanidad, los llamados textos de las pirámides. Se encuentran dentro de la pirámide de Unas. En el canal Historia Universal-C3L encontramos algunos datos. La pirámide de Unas se encuentra en el complejo piramidal de Saqqara, cerca del Cairo, en Egipto. Perteneció al faraón Unas del antiguo Egipto y en la actualidad está en ruinas, pareciéndose más a una colina que a una pirámide real. Fue Gastón Maspero quien entró por primera vez a sus cámaras en el año 1881 y encontró textos sobre las pirámides de las cámaras funerarias. Estos jeroglíficos, junto con otros hallados en pirámides cercanas de faraones más recientes, se conocen en el presente como textos de las pirámides. Unas fue el primer faraón que incluyó estos textos y creó la idea de añadir conjuros mágicos como inscripciones en las paredes de su tumba, con el objetivo de asistir al faraón en su viaje a través del Duat y hacia el más allá. ¿Cómo se localizó la entrada a esta pirámide y a sus fabulosos textos? Pues te lo pregunto, ¿también fue una casualidad la entrada a esa pirámide? Sí, fue una casualidad, sí. Sí, ¿has estado? Sí, bueno, es fantástico, ¿no? Siempre que voy con un grupo a Egipto entro en la pirámide de Unas,
porque llama mucho la atención, ¿no? La gente se queda un poco cortada cuando entra en una pirámide y ve que no hay nada, ningún tipo de inscripción jeroglífica, y sin embargo en una sí, que está precisamente, es una pirámide chiquitita y se ve precisamente, como decía esta introducción, parece una colina por fuera, pero por dentro es una cámara funeraria, ¿no? Muy bonita, varias pequeñas cámaras, con un firmamento arriba, unas estrellas y luego unos textos perfectamente escritos en la pared, que esto, nos recuerda la importancia de la Ma'at en Egipto, ¿no? Que esa ¿La Ma'at qué es? La Ma'at, ese es el equilibrio, ¿no? El orden. Esto es, antes de que los griegos se inventasen el bien y el mal, que es muy, muy occidental, en Egipto existía el equilibrio, el orden y el caos. El mal, hoy consideramos que hay que eliminarlo, que hay que desenterrarlo, que hay que atacarlo, ¿no? Sin embargo, en Egipto, el equilibrio y el caos había que gobernarlo. Bueno, recordarás que además hay muchas escenas de Ramsés II con Horus y Set. Es decir, los dos son los que están acompañando. Y Set es el que además pelea y defiende a Ra por la noche. El dios del caos defiende a Ra frente a la serpiente Apophis, ¿no? Que es la destrucción total, ¿no? Entonces el caos no es mal, pero hay que gobernar el caos. Bueno, pues igual que cuando uno tiene un ataque de ansiedad, pues hay que gobernar ese ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, en unas, volviendo a esa pirámide, esos textos, insisto, era todo Ma'at, el equilibrio, en la arquitectura, en las matemáticas, en la medicina. Esos textos, los textos de las pirámides son los textos religiosos más antiguos de la humanidad. El corpus literario religioso más que las tablillas cuneiformes. Sí, más el texto religioso más antiguo de la humanidad, ¿no? Los textos de las pirámides. Esos textos de las pirámides, estamos hablando del siglo de la dinastía quinta, la dinastía siguiente a las famosas pirámides de Giza. Son de la dinastía cuarta, pues la siguiente dinastía quinta. Textos de las pirámides. Para que nos entiendan los oyentes, esos textos de las pirámides en el Reino Nuevo pasan a ser los textos de los ataúdes, es decir, las fórmulas orales de los sacerdotes que creaban con esa palabra para que el rey o cualquiera, porque todo egipcio, en la época del Egipto faraónico, tenía derecho a la experiencia del más allá, no solamente los reyes, pero evidentemente los reyes lo tenían garantizado porque tenían todos los conjuros enteros, ¿no? En la época del Reino Medio, esos textos de las pirámides pasan a los textos de los ataúdes, es decir, ya empiezan a instalarse dentro de los ataúdes de los nobles. Y en el Reino Nuevo pasan a ya denominarse de una forma más genérica el libro de la salida al día, más conocido como el libro de los muertos. Esa fue la progresión de los textos de las pirámides originales, de los ataúdes, y luego libro de los muertos en el Reino Nuevo. Bueno, pues los textos de las pirámides, en la pirámide de Unas, se ven de una forma maravillosa, ¿no? Y de hecho, recordarás que si colocas una linterna en la pared se ve al rey arrodillándose. O sea, es fascinante cómo lo hicieron, ¿no? O sea, es increíble. Y que eso es lo que acompañaba, porque eso, claro, eso se cerraba y ahí no entraba nadie. Porque parece que alguien piensa que aquello se decoraban las tumbas para ir a tomarse un té, ¿no? Los egipcios. Pero eso se cerraba para que ahí solamente saliese el rey y leyese los textos que previamente había leído el sumo sacerdote en nombre del rey, leyese esos textos y poder a partir de ahí salir y atravesar el inframundo, el juicio de Osiris y convertirse en un ser perfecto. Ahí estaban las instrucciones del más allá. ¿Y había alguna otra pirámide donde se encontraron textos mágicos? Porque la magia era muy importante en Egipto, ¿no? Sí, claro, todas las pirámides de la dinastía quinta. Claro, al final la magia como la entendemos, la magia como entendemos nosotros, es decir, esa capacidad de crear a partir de la palabra algo que, bueno, pues de una forma que podemos decir con una demostración científica no se puede. Pero en Egipto estaba la religión y los sacerdotes de magos que creaban con esa palabra. Y esa magia es la que era obligatoria que acompañase para crear lo que de una forma natural no se podía crear. Y esa magia es la que acompañaba para convertirte en un ser perfecto. ¿Tú crees en esa magia? Sí, yo creo en esa magia, sí. ¿Cómo hemos olvidado tantas cosas que
estaban ya aprendidas y requete aprendidas en ese mundo egipcio, que de repente nosotros las hemos dejado. Sí, porque sobre todo también esa conexión con es para ellos como los dioses, ¿no? Que es la interpretación de la naturaleza, la observación, conectarte con la naturaleza, conectarte con las divinidades, con los dioses, con el universo, con lo que consideres, con las estrellas, ¿no? Esa conexión todo eso se ha capado, se ha olvidado, se ha enterrado, ¿no? Se ha ido para atrás, ¿no? Entonces esa magia, esa energía, todo esto se ha ido perdiendo desde un punto de vista de la participación espiritual de cada uno de nosotros. Se ha perdido completamente en un mundo totalmente racional, ¿no? ¿Se puede recuperar? Sí, claro, se puede recuperar. Y es sobre todo comprendiendo la civilización egipcia, entendiendo la civilización y comprendiéndola, que es muy importante, comprendiendo las claves de la civilización egipcia y ir allí y vivirla. Vale, luego te preguntaré alguna de las claves. Vale. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Vamos ahora a otro lugar absolutamente fascinante. Quizá no deberíamos hablar mucho de lugares porque luego se llena de gente que quizá no lo sabe apreciar. Yo eso me lo trataban de enseñar y tengo la cabeza muy dura y todavía no lo he aprendido, pero bueno, el Serapeum. Con los años que llevas, sí. No lo he aprendido todavía. El Serapeum, vaya lugar tan increíble, tan fascinante, tan inexplicado. ¿Qué es eso? Bueno, el Serapeum... Y no digamos dónde está, aunque bueno, se puede encontrar con San Google se encuentra todo. Con San Google se encuentra todo, pero bueno. Bueno, el Serapeum, pues el Serapeum, un lugar de culto a los bueyes, ¿no? A un buey, al buey sagrado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Piensa la gente, bueno, claro, es que los toros o el buey sagrado, que estamos hablando de la importancia que tenían los animales y la momificación de los animales, y claro, te encuentras en el Serapeum unos sarcófagos gigantescos para meter allí unas momias de unos bueyes, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Ahí en un recinto. No digas el sitio. En un recinto. ¿Cómo se descubrió esa tumba? Pues fue Maspero, ¿no? Creo, sí. ¿O Moriet? Moriet, perdón. Sí, perdón. Sí, y pues de una forma... Él sabía por una serie de descripciones de la época faraónica, de la época grecorromana, que tenía que estar en una avenida de esfinges. Se describía dónde estaban esos sarcófagos de los bueyes, ¿no? Momificados. Entonces, estuvieron haciendo excavaciones, y al final, de una forma también azarosa, encontraron, por fin, esos sarcófagos, ¿no? Los sarcófagos sin las momias. Y claro, es que es fascinante, porque claro, tú puedes encontrarte las momias de los cocodrilos, las momias del ibis, pero de encontrarte unos sarcófagos tan gigantes, dedicados a unos bueyes. O sea, es fascinante el sentido que había de la divinidad de un animal, ¿no? Ya. Y que es de cierto que dicen que nunca hubo allí, o que no se han encontrado nunca, restos de una momificación de un buey. Que no se han encontrado. Y que hay algunos que están cerrados todavía, y que hay uno que tiene un petardazo porque le metieron un bombazo para ver qué había dentro. Y no había nada, están vacíos. Pero una obra tan gigantesca como esa, ¿para qué? Y ese pedazo de piedra que hay ahí, no pulido con... Hay muchas teorías, pero no hay ninguna cierta, porque claro, no hay ninguna momia. Se supone que se construyó precisamente para eso, o para algún tipo de transformación interior, ¿no? Pero no hay nada. Se me ha olvidado preguntarte cómo se descubrió la pirámide de Unas, que creo que fue un zorro, ¿no? El que fue un zorro, efectivamente. También Fue un animal. Fue un animal como el azar del siglo XIX y de los aventureros del siglo XIX. Fue un zorro que evidentemente por azar encontró la entradilla, que es una entradilla muy escarbando, y ahí fue donde se dieron cuenta de que estaba... Bueno, creo que era un escondrijo del zorro, además, que tenía ahí la guarida. Y ahí, gracias a seguir el rastro del zorro, se dieron cuenta de que era... Porque es que por fuera... Es una colina, no es una pirámide o sea, está deshecha. Se ve solamente la estructura interior, que es el relleno de la pirámide. Es una colina de arena.
Y un día vi en un templo un zorro de esos y como conocía la historia, digo, a ver si le sigo, a ver si hago una tumba. 1:55. ¿No estás tiempo por una introducción y luego os quedáis un ratito más? Sí, claro. Vale, hay otra introducción de otro lugar súper fascinante. Creo que vas a tener que venir varias veces al programa para seguir, porque estamos solamente picoteando unas cuantas historias curiosas. Ponemos esa última introducción. Viajamos ahora hasta uno de los templos más antiguos de Egipto, Abidos. El canal Kairos nos aporta algunos de los datos de este enigmático lugar. El misterio de un templo milenario que sobrepasa toda datación posible, un símbolo inexplicable y una conexión con otra civilización a miles de kilómetros de distancia. Abidos, un nombre que resuena con la antigüedad y los misterios del antiguo Egipto. Fue una de las ciudades más importantes y sagradas del Alto Egipto. Durante milenios, este lugar fue testigo de la evolución de una de las civilizaciones más fascinantes del mundo, albergando desde las primeras dinastías egipcias hasta los grandes faraones del Imperio Nuevo. Sin embargo, su historia se remonta aún más atrás, hasta el periodo predinástico, cuando la cultura nakada comenzó a establecer las bases de lo que más tarde sería la gran civilización egipcia. Antes de que las pirámides se erigieran y los faraones se consolidaran como dioses vivientes, Abidos ya existía como un importante asentamiento. Abidos, un templo y un secreto escondido, el Osirión. Descubramos algo más de este fascinante lugar. 2 minutos para situarlo. Qué sitio tan increíble, afortunadamente fuera de las rutas más turísticas de turistas que solamente van a hacerse selfies y fotos. Hay que hacer un poquito de carretera para llegar hasta él, pero cuando llegas allí, wow, ¿qué significa ese sitio? Uno de los sitios más antiguos de Egipto, de la civilización. Sí, vamos, del lugar de peregrinación para el culto a Osiris. Un lugar fundamental en la historia de Egipto. Abidos. Además es un templo que cuando lo ves no es el templo típico que vas a ver, sino que ya cuando lo ves por fuera te das cuenta de que aquello es totalmente diferente, ¿no? Con esa estructura de 7 capillas, llama la atención ya desde fuera. Uh-huh. Es un templo que edificó, a ver, toda la estructura, esta introducción que hemos visto de Abidos. Abidos es el enterramiento real desde la época predinástica, ¿no? Fascinante. Pero ahí Seti I, el padre de Ramsés II, levantó un templo, el templo de Abidos, al culto de Osiris, con 7 capillas, ¿no? Las 7 capillas que están en paralelo. No es como los oyentes pueden encontrar un templo egipcio en el que vas entrando por un patio, una sala hipóstila y la última capilla, ¿no? Sino que son 7 capillas en paralelo, dedicadas a Osiris, Isis, Horus, Amón, Ra-Horakhti, Ptah y el propio Seti. Pero es que no, esto es como una antesala. Déjalo ahí. Ahora pasamos esa antesala y llegamos a algo más. Se enfadan los oyentes cuando digo eso, pero es que tienen que llegar nuestros compañeros de las noticias de las 2, la una en las Islas Canarias. Luego seguimos, no os preocupéis. Y recordad que vamos a estar en Alicante la semana que viene, un programa especial que hacemos desde el Paraninfo de la Universidad de Alicante a partir de las 7:30 con invitados tan increíbles como los que tenemos esta noche aquí. No os vayáis que enseguida regresamos, hay mucho espacio en blanco todavía. Y si queréis 633 50 50 11 para mandar algún saludo y decirnos desde dónde estáis escuchándonos. Volvemos enseguida. Son las 2:05, 1:05 en las Islas Canarias y con invitados especiales que han venido a vernos esta noche para hablar de Egipto, de una cabra que encontró a Ramsés II y de los azares y las casualidades. 633 50 50 11 si queréis intervenir o mandar algún mensaje, y el Blanco Radio RNE, nuestras redes sociales.
Y recordaros que tenemos una hora todavía en directo para estar con vosotros y que la semana que viene hacemos un programa especial en Alicante y os esperamos a partir de las 7:30 en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, 7:30 dentro del Congreso Vida después de la vida. No os lo perdáis porque va a ser un programa histórico. Nuestro primer invitado, Gonzalo Gómez García. Hablabas de esa antesala en el templo de Abidoso. Esa antesala porque al final te vas preparando por esas 7 capillas en paralelo y que esos hasta principios del siglo XX es lo único que se conocía. Y de repente en 1902 un par de arqueólogas, de egiptólogas, de repente encuentran una sala subterránea. Una sala subterránea. ¿De casualidad? De casualidad. Que es como un templo que está por debajo del nivel de la cota cero, es decir, del nivel normal de tierra, que está totalmente separado del templo principal del templo de Abidos, que hoy en día se conoce como el Osirión, donde se supone que es la tumba de Osiris, pero que es un templo, es una estructura, para que si no lo conocen los oyentes, es una sala que tiene, si no recuerdo mal, 18 capillas, 6 y 6, 3 y 3, y 10 columnas en el centro, pero columnas ciclopias. Eso quiere decir grandes bloques de piedra increíbles. A mí me recuerdan a Sasaguamán en Cusco, ¿no? Sí. O el templo de la Esfinge. El templo de la Esfinge, del Valle de la Esfinge. Es decir, unos bloques que cómo es posible que aquello y con esa cómo se engarzan unas piedras con otras, ¿no? Que no tiene nada que ver con el templo de Seti I, que te das cuenta que el templo de Seti I, que ya te ha fascinado cuando lo has visto, porque es diferente, y que llegas allí y dices, ¿pero esto qué es? Entonces, tiene que ver con los misterios de Osiris. ¿Qué misterios? Bueno, porque era un lugar de peregrinación, porque precisamente las peregrinaciones siempre han sido importantes a lo largo de la historia, ¿no? Hoy en día siguen siendo importantes. Pues en la época egipcia, del Egipto faraónico, igual, los misterios de Osiris tenían que ver con esa resurrección, con esa regeneración, con volver a la vida, que era muy importante en Egipto. En Egipto no era la linealidad, sino que era la regeneración, la nueva vida. Es decir, lo que van a ver, por ejemplo, el que viaja a Egipto, en la base de los templos, de una capilla, esas paredes, van a ver abajo vegetación. Siempre hay vegetación. ¿Por qué? Porque eso implica una vuelta a la vida, una regeneración, vivir, volver a nacer. Y el dios fundamental para regenerarte constantemente era Osiris. Y para participar en esa regeneración y coger la fuerza de Osiris, participabas en los misterios de Osiris. Y había un templo subterráneo, que es el Osirión, en el que, evidentemente, sobre todo los reyes, bajaban por una gran pasadizo, creo que son unos cerca de 100 metros, a una sala, y la sala estaba rodeada de agua. Agua. El agua, que es la vida. Es decir, estaban representando, no simbólico, sino que era una representación exacta de la cómo surgió Egipto en medio del caos. Tierra rodeada de agua. Osiris es ese dios, uno de los más importantes de la cosmogonía egipcia, que lo partieron unos cuantos pedacitos y lo echaron por ahí, ¿no? Sí. Vale, fue el enfrentamiento con su hermano Set. Fue este enfrentamiento en el que, cuando se cuenta por la parte griega, se cuenta como el bien y el mal, pero antiguamente era un enfrentamiento entre Osiris, que representa al último rey dios, y a partir de ahí fue ya Horus como dios de la monarquía, y que se enfrenta a Set como dios del caos, su hermano, que le despedaza, le mete una jugarreta en una cena, le metió a ver si este sarcófago si te viene bien, métete dentro, a ver si te viene bien, y se lo metió dentro, lo cerró. Bueno, pues lo despedazó, se repartió por todo Egipto y se volvió a juntar todo, y se encargó su esposa Isis de ayudar a encontrarlo y a darle la vida. Entonces es como cada uno de nosotros tiene que volver a regenerarse y a encontrarse con esos pedazos que tienes perdidos, por donde sea, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero volver a regenerarte y volver a unirte con Osiris, pero te unes, no de forma simbólica, te unes, y porque tú vuelves a ser un Osiris. Ese es el verdadero mensaje. No te conectas, tú eres el Osiris.
y coges la fuerza de Osiris para regenerarte. Esos son los misterios de Osiris. Y por eso iba toda la gente peregrinando a ese templo Abidos. Al templo de Abidos, claro, igual que está el templo de Philae al sur, que es el templo de la peregrinación de la diosa Isis, pues eran los dos grandes lugares de peregrinación. Todo lo que Philae, el sur, en Asuán. La diosa del amor, Hathor también, ese templete, bueno, pues otra parte, ¿no? De nuestras emociones, de la propia vida, de la experiencia de vida. Pero los misterios, la muerte, la regeneración, la vida, Osiris, en Abidos. Hasta ahora te he hecho preguntas fáciles. Bueno, mira, te digo, nos saludan desde la región murciana, muy entretenido el tema de Egipto, queridísimo Miguel, un gran invitado. Siempre escucho tu programa, saludos de Josué Natán desde Oaxaca, en México, Omar desde Argentina, escuchando atentamente, en Quito, Ecuador, Cumbayá. Dice que le encanta el programa y que está disfrutando mucho del capítulo de hoy. Cultura Nakada, que decían que era la que había construido ese templo de Abidos mucho antes de que llegaran los faraones. Sí. ¿Es así? Tú que eres el doctor en... Bueno, que habían dejado ese lugar como el lugar principal para la regeneración. De ahí fueron las primeras tumbas. De hecho, hay una tumba en la que hay muchos sirvientes que fueron, del único que hay, creo, que se fueron sacrificados con la muerte del rey, que es el único que hay. Y presupones que ese templo que hay abajo, que está debajo de la cota cero, sí, con esas piedras tan increíbles, muy diferente del otro, era anterior a... El predinástico. El predinástico, sí. Es que, a ver, no se puede datar, pero no tiene nada, o sea, es una construcción que no tiene nada que ver. Es decir, si se hubiese hecho en la época de Seti I, se hubiese hecho con esos tipos de materiales, pero es que no tiene ningún tipo de decoración. Es decir, como bien has dicho, me recuerda mucho al templo del Valle. El valle que está detrás de la Esfinge en Giza, ¿no? Que le decían que ahí donde llevaban los sacerdotes para momificar a los reyes. Sí. Pero claro, también nos hemos dado cuenta que está ahí la famosa flor de la vida, que todos los oyentes la reconocerán, pues están en estas columnas con diferentes tamaños, que parece ser que ni siquiera hecho en láser puede ser tan exacto como está preparado. Una flor de la vida, un símbolo que está en cantidad de otras culturas en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Qué curioso. Qué curioso. Igual que hemos hablado de que nos recuerda a Machu Picchu o a Sacsayhuamán, sí, en Cuzco. ¿Qué explicación hay ahí? ¿Qué explicación le damos? Tú que eres inteligente, doctor, ¿no? Tú sabrás. Has estudiado para eso, ¿no? Y vamos con las pirámides ahora. O sea, prepárate, nos quedan 4 o 5 minutitos. O sea que vamos con ello. Bueno, Atlantes, cíclopes, extraterrestres. Si nos escucha Nacho ahora diría, esto como... No escuches el programa, Nacho, sí. ¿Qué explicación puede? Que hubo una civilización anterior a los faraones que construyó un montón de cosas, se quedaron ahí, y que incluso las 3 grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, estaban ya antes. Llegaron los egipcios, vieron qué bonitas eran y empezaron a construir a su imagen y semejanza, y la mayoría de las otras están derruidas. Sin embargo, esas 3 están ahí. No sé, digo yo, te estoy diciendo locuras que alguna vez me han contado y que yo incluso he repetido alguna vez que otra. ¿Qué puede ser? A ver, es cierto que hay una progresión también en la arquitectónica, ¿no? Es decir, hay una explicación científica que es la evolución arquitectónica de las mastabas, una mastaba por encima de la otra. Luego llega un arquitecto muy listo, que era médico, del rey Zoser, y dice, vamos a hacer una pirámide, una mastaba sobre otra, y nos sale una pirámide. Qué divertido, que es una escalera hacia el cielo. Y llega otro y dice, vamos a hacerlo un poquito más angulada y los bloques más grandes. Y le sale torcida. Y eso es ensayo-error. Ensayo-error, ya sabes, la pirámide acodada. Sí. Y luego salen las perfectas de Giza. Y luego está otro tipo de explicación, es decir, ¿cómo es posible que todavía no se sabe que se construyese esto? ¿O cómo es posible llegar a esos bloques ciclópeos que tengan que se encajen perfectamente de unos y otros en esos templos? ¿O cuál era el aprendizaje que hicieron los egipcios de algo anterior? No hay respuesta. Pero de repente tú en tu libro hablas de que en alguna pirámide, tienes que decir cuál, se dejaron las herramientas, con lo cual se probaría que fue construido pico y pala o con instrumentos de la época. La pirámide de Keops.
No la gran decir pirámide. cuál, sí. La gran pirámide. ¿Qué se encontró ahí? Bueno, pues se encontró los materiales de un obrero. Es decir, en esa construcción, igual que hoy en día a veces se dejan olvidados una serie de herramientas o de materiales en una gran obra, pues se encontraron los materiales de un obrero en uno de los conductos de la pirámide de Keops. Es decir, nos está demostrando evidentemente que esa construcción fue en ese periodo durante el de la dinastía cuarta del reinado del rey Jufu o Keops, la palabra griega, el nombre griego, y que uno de los obreros se dejó ahí esas herramientas, es decir, nos está datando. Vale. También, apoyando esa teoría, dicen que al lado de la meseta de Giza estaba el poblado de los trabajadores. Y sí. Que hay multitud de trabajadores que construían la pirámide, que no eran esclavos, sino que lo hacían. Claro. Esa podía ser la prueba de que hubieran muchos trabajadores que construyeron la pirámide. A ver, había dos ciudades, ¿no? La pirámide la ciudad de los trabajadores, que había aproximadamente unos 15.000, es decir, estamos hablando de una logística de 15.000 personas durante 20 años. Es brutal, ¿no? Brutal, o sea, es increíble, ¿no? Y luego estaba otra ciudad más chiquitita, que era como de unos 2.000, que eran los que se dedicaban al culto. Pero claro, también hace relativamente pocos años, se encontraron, si no recuerdo mal, en el 2013, el diario de Mer, que fue un capataz que iba transportando las piedras por el río Nilo. Uh-huh. Y se transportaban para la construcción de la Gran Pirámide. Y claro, porque es una civilización fluvial Egipto, no podemos imaginar por la carretera, todo era el río Nilo, ¿no? Entonces, claro, ¿estaba antes? ¿No estaba antes? El Mer nos habla de que traen las piedras de las canteras del Nilo, pero luego, ¿cómo es esa forma de construir, ¿no? Esa arquitectura. ¿Cómo se hace? Esa ingeniería es la gran incógnita todavía, ¿no? Y la inteligencia artificial todavía ha dicho que Turur, ¿no? Se inventa unas cosas rarísimas. ¿Sí? ¿Qué dice? Todavía está con las rampas o con un sistema arcaico de poleas, en fin. Algunos ingenieros dicen que 20.000 personas o 15.000, como tú decías, en 20 años no serían capaces de mover 2 millones de bloques de piedra que tenían que haber traído, tenían que haber cortado. Y además no hay ni una sola inscripción, salvo en las cámaras de descarga en la Gran Pirámide, que diga, como en otras muchas, hacer una obra tan increíble para no dejar nada. Para no dejar nada, sí. ¿No sería que ese obrero bueno, esas obras, esas herramientas que dejaron ahí fue de otro que entró ahí un poquito más tarde y se lo olvidó salir corriendo porque le pillaron y se dejó allí el martillo? Digo yo, no sé. Puede ser, o sea, es que no hay nada, no hay nada absolutamente. Bueno, también es cierto que aparte de los grandes bloques de piedra, hay el techo de la cámara del rey, también tiene unos bloques también increíbles, traídos a Asuán, casi 1.000 kilómetros. Sí, que es un granito especial que solamente se tiene en Egipto en circunstancias, o sea, en lugares muy concretos, como una reverberación, es decir, era un lugar funerario, un lugar de enterramiento, era un lugar de transformación, de regeneración. ¿Qué era esa pirámide? La gran incógnita y una de las claves principales, ¿no?, para irnos para allá. Doctor en Historia, premio extraordinario máster en Egiptología por la universidad, y no tienes respuestas. ¿Para qué has estudiado tanto? ¿Para qué has estudiado tanto? Yo he llegado a una edad en la que uno se sigue... Lo más importante es seguir preguntándose cosas. Como dices, hay que seguir yendo. Nos quedan 3 o 4 minutitos. Se encontrará, como dice Sergio Aguas, la tumba, la momia de Keops, de Khufu, y dice dentro de la Gran Pirámide, porque se han encontrado que todavía hay pasadizos. Se han encontrado con otros pasadizos desconocidos. Vamos a ver si ahí tenemos alguna sorpresa. Yo creo que será interesante cuando se alcance, sí. ¿Y a Cleopatra se la encontrará? Ojalá. ¿Y la tumba de... Ojalá, de Alejandro... De Alejandro Magno. Ojalá. Sí. Si no es la de San Marcos, ¿no?, en Venecia. Cuéntame eso. Y que se conserva, que se considera que ahí está la de San Marcos, es realmente la de Alejandro Magno. ¿Sí? Sí. ¿Quién dice eso? Los que consideran que se trasladó, se llevó para allá, y que luego, bueno, para que no fuera la de Alejandro Magno, no la robasen y la protegieran, pues empezaron a hablar que era la de San Marcos. Entonces nadie la iba a tocar, claro. ¿Y hay algún
doctor como tú en historia y especialista en egiptología, que admita que pudiera haber habido una civilización anterior, la Akkada, quizá esta, o una anterior que quizás se han borrado las huellas por el diluvio, vete a saber tú, que construyera todo eso, lo dejara ahí como muestra, porque, por ejemplo, volvemos a la meseta X, a la Esfinge. Hay teorías que dicen que es mucho más antigua de lo que está datada por esas huellas que podían ser restos de erosión provocada por agua, que ocurrió hace 10.000 años. Si no tenía 3.000 o 4.000, si no tendría mucho más. Pregunto, ¿alguien como tú puede aceptar eso? Es probable que en su foro interno lo acepte. Hablando en la radio, no. Hablando en la radio, no. Y te quedas tan tranquilo. Sí, claro. Es así. Dos lugares a visitar en Egipto, a pesar de este tiempo tumultuoso. A mí me dicen que está tranquila la cosa por allí, que se puede ir, que ahora no hay tanta gente, que bien. ¿A dónde nos llevarías? Si vamos contigo. A Abidos. ¿Abidos? Abidos, desde luego. Serapeum quizá para mí. Serapeum, Saqqara. ¿Saqqara? Que no va tampoco mucha gente porque está fuera de los circuitos. Está fuera de los... Abidos, Saqqara bien. O sea, quizá un día entero en Saqqara. Sí, con tiempo, disfrutando. Y fíjate, Philae, aunque esté muy turístico, pero Philae hay que ir. Qué templo tan increíble. Sí, hay que ir a Philae. Qué templo, a pesar de que lo sacaron del sitio donde estaba, lo metieron en esa otra isla, sigue conservando esa magia de la madre, ¿verdad? De la madre, sí. Además, llegar en la barquita y de encontrarte el templo poco a poco, disfrutar el templo, ¿sabes? No te quieres ir de allí. Yo lo dejaría para el final, fíjate, Philae. ¿Y te ha pasado alguna vez que entras a los templos y todavía huele a ese perfume? En Edfu, creo que era donde estaba el sitio donde hacían los perfumes, que todavía hueles el pasado ahí, a pesar de los millones de turistas que hemos pasado por ahí. Claro, es que además Edfu, en una de las capillas laterales se conservan la parte de farmacia, ¿no? De las recetas, no sé qué, y ahí se huele, que son de almacenes, huele, tiene como un olor, un aroma, algo especial. Edfu, también un sitio a visitar. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo confiaría más en un juez que utiliza IA versus un juez que utiliza únicamente su criterio. Esta semana conocemos los asistentes legales con IA, que pretenden cambiar para siempre el mundo del derecho. Cruce de cables, David Sierra. Y abordamos un tema fascinante de la ciencia ficción, nanomáquinas circulando por nuestra sangre. Cruce de cables. Exploramos la innovación que cambia nuestras vidas. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. Bueno, pues seguimos con nuestro periplo informativo del misterio. Y en esta ocasión nos vamos hasta la costa tropical para informaros de alguna actividad interesante que se va a realizar allí. Alberto Miguel Santiago, al que ya saludamos, es parte de la organización. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido y admirado amigo, una vez más aquí en este gran programa, encantado de que me recibas. Es un placer para nosotros. Creo que tenéis dentro de ese mes que se dedica a la mujer, una charla o un congreso, no sé cómo llamarlo, Misterios y Mujer en la Costa Tropical, o algo así lo llamáis. Sí, cierto, el segundo congreso de Misterio y la Mujer en la Costa Tropical, aquí en Motril, un nuevo encuentro fabuloso porque pensábamos que, bueno, no iba a llegar a estas alturas porque fue bastante especial este año pasado y vamos a hacerlo de forma bienal, pero lo hacemos cada año. Bien, cosa que me alegra. ¿Qué fechas tenéis previstas para este congreso? Este próximo 20 de marzo de 2026, a partir de las 17 horas, en el Liceo Artístico Literario de nuestros queridos amigos de la Asociación Agua Viva, muy amiga también de la asociación nuestra, que es Costa Insólita, que está cita en la calle Francisco Pérez García 5, aquí en Motril, en la Costa Tropical. Que están haciendo grandes cosas a nivel cultural en Motril. Qué bonito que sea así, Liceo Artístico y Literario. Y dime, ¿quién va a participar? ¿Qué féminas van a participar en el congreso? Pues una muy buena amiga, oriunda de Pechina, licenciada en Humanidades de Doctorado de Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Almería, que es Raquel Berenguel Córdoba.
bueno, que hablará sobre un tema muy interesante que está tocando últimamente, esa historia de una histeria, cosas de brujas. ¿Quién más? Sí, una muy buena amiga también mutua que tenemos a media, Miguel, doña Lola Aparicio, doctora Lola Aparicio, nuestra queridísima doctora, que bueno, digamos que también hablará de un tema muy interesante y ampliará, según lo que habló del año pasado, que repite, nuestra querida licenciada en Medicina de la Universidad de Málaga, hablará sobre las historias no contadas, experiencias en el umbral, que se supone evidentemente de la muerte. ¿Y alguien más? No sé si está Sol Blanco Soler o me lo he inventado. Una persona no necesita presentación, la dama del misterio, una gran personalidad del mundo del misterio que necesita poca presentación para saber quién es, nuestra queridísima Sol Blanco Soler, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, hay muchas cosas que contar de ella. Sol Blanco Soler hablará, nuestra queridísima Sol Blanco Soler, una imagen viva y ahora una personalidad impactante y una leyenda viva, hablar de los fantasmas femeninos que, digamos, concreta y evidentemente coincide con lo que es el tema del cariño que le tenemos en ese mes, más concretamente a la mujer, que para ello se le dedica. ...20 de marzo, Liceo Artístico y Literario. ¿Forma de conseguir las entradas? Pues simplemente... ¿Dónde se informan? En el propio Facebook ponemos información, y también YouTube de Costa Insólita, en el que podrá encontrar, bueno, digamos, un acercamiento hacia nosotros a través del teléfono que pone el propio cartel, y el teléfono 629-994337, que bueno, que pueden encontrar también, reservar la entrada, y si no, bueno, en cuanto estén en la puerta, también deben llevar, es muy importante, 2 kilos mínimo de alimentos no perecederos, porque hay que recordar, como siempre o casi siempre, que la Asociación Costa Insólita está siempre ayudando a los más necesitados a través de bancos de alimentos. 20 de marzo, Liceo Artístico y Literario, ahí tenéis los datos. Ese congreso de mujeres misteriosas en la Costa Insólita o Costa Tropical. Alberto, muchas gracias, estamos en contacto y a ver si nos vemos prontito, ¿vale? A ti, Miguel, esperamos verte pronto por aquí y os mando un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias por todo este trabajo. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérralo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Gracias a Espacio en Blanco por acercarnos a los misterios y las maravillas de Egipto, a las australes tierras de la Patagonia chilena. Su seguidor, Rodrigo Sáez. Un saludo a todo el equipo, en especial a Miguel. Gracias totales. 2:30, gracias por ese saludo. 633-50-50-11 si queréis mandarnos algún otro desde cualquier parte del mundo que escuchéis. 2:30, como decía, 1:30, seguimos en directo y hay más temas que queremos tratar. Llega nuestro compañero con más misterios. Llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos y nos introducimos en esos mundos misteriosos que él controla. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre un placer, Miguel. Placer también para nosotros. Creo que hoy nos vas a contar historias de niños, ¿no? Sí, historias de niños y en concreto la historia de un niño, de un caso que marcó prácticamente el mundo de la ufología o uno de los casos claves de la ufología en nuestro país. Lo que ocurre es que, bueno, después de tantos años, vamos a hablar de 50 años después de lo sucedido, este hombre ha querido de nuevo, porque ya es adulto, ha querido contar de nuevo su experiencia en un testimonio que no se ha escuchado, creo, nunca aquí en el Espacio en Blanco. Casi 50 años después, el niño de Tordesillas nos ofrece casi en exclusiva sus testimonios. ¿Cómo da comienzo este encuentro? Cuéntame un poco la historia. Cuéntanos la historia. Pues
Efectivamente, vamos a hacer un poquito de historia. Viajamos en el tiempo al 1 de octubre de 1977, cuando nuestro protagonista, Martín Rodríguez, había terminado las clases en el colegio, volvía a casa, que estaba ubicada en la calle de Valencia, y nada más, bueno, pues llegar, deja la cartera, coge una rebanada de pan, como él mismo dijo, con crema de cacao y sale corriendo a jugar con los amigos. Bueno, pues Martín, junto con uno de sus mejores amigos en esa época, Fernando, pues juegan al escondite y se alejan de la barriada de San Vicente, que es donde estaban con el resto de sus amigos. Se alejan, terminan en las inmediaciones de un viejo corral abandonado, situado exactamente en la cuneta de la Nacional 122. Y mientras están allí, esperando a ver si les encuentran o no, deciden hacer algo que es muy de niños: coger una piedra y tirarla. Y aquí es cuando comienza, Miguel, todo lo que vino después. Creo que tenemos un corte para escucharlo, ¿no? Efectivamente, escuchamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que como nosotros siempre de día estábamos allí, empezamos a tirar piedras. Y una de ellas, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que pegó un golpe en algo que no era normal. Era un ruido muy raro. Nosotros teníamos el oído ya de haber tirado más piedras otras veces y nunca habíamos oído ese golpe, ese ruido. Entonces nos extrañó. Supongo que esto les produjo curiosidad, ¿no? Claro que sí, porque es un sitio que conocían bastante bien, lanzan esa piedra, evidentemente suena algo que no es habitual, y de esa curiosidad que tiene un niño, acercarse y averiguar qué es lo que había justamente detrás, qué había provocado ese sonido metálico. Y aquí es cuando Martín cuenta que fue testigo junto con su amigo Fernando de algo, de una visión, de un aparato, como él lo denomina, y que describe de la siguiente manera. Bueno, era un aparato en forma de lágrima, como si fuera una lágrima, lo que es total una lágrima, terminando en muy puntiagudo. Tenía 3 patas y tenía una puerta, como si fuera la de un ascensor, y 3 círculos, yo siempre dije ventanas. Wow, supongo que lo que vieron les asustó, ¿no? ¿Qué forma tan extraña de lágrima? Claro, pero fíjate qué curioso, porque esto les produjo más curiosidad todavía. Quizá a un adulto pues le hubiera impresionado, se hubiera retirado, no entendería muy bien qué era aquello, pero insistimos, la mente de un niño es diferente. Y estos 2 niños se acercaron todavía más y descubrieron más detalles que desde luego son absolutamente desconcertantes. Detalles que igualmente comenta 50 años después. Entramos mi compañero y yo, vimos ese aparato, como digo, estaba abierta la puerta y salía luz por las ventanas, vamos a decirlo así, los circulitos que tenía arriba, y salía luz también por la puerta, pero no era una luz que salía, que emitía como si fuera de proyector, era una luz que se paraba, o sea, llegaba solo hasta la puerta, no emitía luz para afuera, y era de muchos colores, era una luz muy intensa, era continuamente cambiando de color. ¿Y aquel aparato atacó a los niños? Pues fíjate, porque aquí cambia todo el relato, porque efectivamente estaríamos hablando de un encuentro más o menos cercano con un objeto no identificado. Pero en esta ocasión ocurre algo que ha marcado, como digo, el relato de este caso a nivel nacional y probablemente a nivel internacional en algunos círculos. Martín y Fernando perciben un denso humo blanco que proviene de un tubo que forma parte de uno de los lados de este aparato. Sus 3 enormes patas, además, dicen que es una estructura con un andamiaje en zigzag que le sustenta fuertemente, y en ese momento ocurre algo que cambiaría su vida para siempre. Así lo cuenta. El aparato cerró la puerta y al cerrar la puerta soltó por los, vamos a decir, tubos de escape o como lo queráis interpretar, soltó unos haces de luz y uno de ellos incidió aquí en mi vientre. Yo me sentía agarrado, como si estuviera pinchado en algo, sujetado. Eso sí, también muy relajado, pero sin poderme mover. Wow, tremenda la experiencia, ¿no? ¿Sintió que aquel objeto le provocaba más alteraciones? Sí, fíjate que hay casos, tú lo conoces muy bien, Miguel, donde hay testigos que se han acercado a alguno de estos objetos y han recibido incluso un fogonazo de luz, o se han sentido paralizados, ¿no? Como si algo no les permitiera avanzar, ¿no? Bueno, en esta ocasión, aquello fue mucho más de esa parálisis, aquella luz que ahora nos va a explicar ciertas características, también iba acompañado por otro efecto que causó
pues algo realmente, bueno, incluso físicamente perturbador a este pobre niño. Yo solo sentía del cuello para arriba, no me podía mover. Vimos que el aparato cerró las puertas, me dio las de luz y empezó a recoger las patas, eran 3, empezó a echar como un vapor, humo no era como un vapor, con las mismas luces se empezó a encender todo el exterior y se quedó así en suspensión en el aire unos segundos, desapareció como que retrocedió para atrás el haz de luz, se quedó haciendo un sonido, pero vamos a poner como cuando te zumba el oído, eran unos sonidos así, pues como si fueran los de una sirena, algo en eco. Y yo empecé a notar que con ese ruido, esos sonidos, como que perdía vista, como que, no sé, como cuando tienes un vértigo, una cosa así, pero eso sí, en todo momento tranquilo y sin dolor y sin nada. Qué bien que ese niño, Martín Rodríguez, nos cuente su experiencia 50 años después. Tras esa experiencia, ¿tuvo alguna cuestión, consecuencias físicas? ¿En su cuerpo sintió que le pasaba algo? Sí, así es. Fíjate, tras esta escena, Fernando, su amigo, sale corriendo, Martín cae al suelo inconsciente y ocurre algo que desde luego, bueno, pues nos lleva a plantearnos muchas incógnitas sobre este caso. Es lo que le sucedió a nivel físico después y sobre todo lo que decía antes, la descripción que hace de ese extraño rayo de luz. Atentos. Cuando a mí me incidió el haz de luz, yo no entiendo que fuera un rayo. Eso era muy sólido. Pero claro, no se podía agarrar. Noté cuando me entró, pues como, no sé, como cuando te da un calambre o algo así, en todo el lado derecho. A los 15 o 20 días, yo recuerdo que intentaba disimular, pero no decía nada. Y empecé a tener mareos, vómitos. Me llevaron al médico y le llegó a decir a mi madre, a mis padres, que yo no estaba en mi sano juicio, que estaba mal de la cabeza. Para mis padres, bueno, y para mí muy doloroso, porque claro, yo era consciente de ello. Total, que me empezaron a hacer pruebas y me diagnosticaron una hidrocefalia. Como el que le sale una úlcera, o como el que le sale un grano, o como que le sale cualquier cosa. Me llegaron a hacer 14 operaciones. Tuve que ser trasladado varias veces a diversos hospitales. Wow, cualquiera cuenta esa experiencia siendo un niño. Supongo que esto llegaría a los periodistas, ¿no? ¿Qué contaban? ¿Qué ocurrió? Claro, pues imagínate el impacto. Hablamos de un niño que de repente ve una auténtica vorágine de periodistas a su alrededor y esa sensación fue realmente traumática. Sería una segunda parte también de todo este caso. Así precisamente es como lo cuenta. Periodistas por casa, presiones de la gente, insultos personales, que eso es lo que más se lleva por dentro. Más que cualquier dolor o cualquier operación o cualquier herida o cicatriz que tengas, duele más el agravio social, el que te hagan declaración. Periodistas en mi casa, pues cada 2 por 3, interesados, curiosos, especuladores. Bueno, para que os hagáis una idea, alboroto social. Me lo imagino, pobrecito. ¿Este acoso tuvo consecuencias en él para que haya estado 50 años hasta que nos ha contado esta experiencia? Sin duda, porque él regresó al colegio después de todo esto y era el foco de las miradas, de las burlas, de los cuchicheos y también de las especulaciones sobre si se lo inventó o no se lo inventó. Y esto, evidentemente, de manera final tuvo consecuencias a nivel psicológicas. Así precisamente lo cuenta. No lo he pasado bien. O sea, en mi persona hay que entender que yo iba al colegio. Yo en ese aspecto casi lo he pasado más mal socialmente que lo que me han hecho. Porque he contado, es una cosa que es cierta, que yo he visto, vamos, y que me voy a morir con ello, que eso no era de aquí. Eso no era de aquí. Qué bien que ese niño, Martín Rodríguez, el niño de Tordesillas, haya llegado hasta ti para contar esta experiencia. Juan, forma de contacto por si quieren seguir relatándonos historias de esas que a veces nos han contado y que aquí en la familia del Espacio en Blanco se pueden relatar. Pues a través de mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook y a través del email dedicado al programa juangomez@gmail.com y agradecer también a Nando Domínguez, que está en Zaragoza, que también ha podido hablar con este hombre y recoger también estos testimonios. Pues las gracias, ahí tenéis esos medios de contacto por si queréis contarnos alguna experiencia. Como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte, nos seguimos viendo, Juan.
Un placer para mí. Y si queréis más, Terror en Blanco, también en nuestra casa, el podcast. Por supuesto, ahí contamos cosas, bueno, en este programa hermano del Espacio en Blanco, que ya sabes que estamos absolutamente encantados de compartir. Un abrazo fuerte, seguimos. Igualmente, Miguel, fuerte abrazo. Hasta pronto. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Esta música nos anuncia que llega nuestro compañero Luis Miguel Domínguez, nuestro naturalista de cabecera, para ofrecernos algún misterio de la naturaleza. Ya le saludamos. Buenas noches, Luismi. Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, un placer como siempre estar contigo. Gracias. Hoy nos vas a hablar de un misterio, de un bicho muy raro, un extraterrestre en la Tierra. Sí, efectivamente tiene además toda la pinta de ET, totalmente, y la gente la conoce bien seguro en cuanto hablemos de ella, pero lo que no está es en el sitio adecuado. De eso vamos a hablar hoy, de un cambio geográfico. Nos referimos a la mantis religiosa. Siempre que he visto mantis religiosa, que he visto muchas en España y bueno, por ahí en otros lugares, tiene una pinta de animal muy raro, parece venido de otro planeta, ¿verdad? Sí, es además, en cuanto a su comportamiento, un auténtico depredador. Es cazadora, lo lleva en la sangre y toda su anatomía tiene mucho que ver con eso, obviamente. En España tenemos mantis españolas, digamos, ibéricas. Sí, en España tenemos 16 especies diferentes de mantis religiosas. En todo el planeta hay en torno a 2.500 especies diferentes. ¿Qué me dices? ¿Tantas? Sí, es un animal realmente de gran éxito biológico. Vale, y lo que nos quieres hoy, o nos quieres hablar de la mantis religiosa gigante. Sí, de las mantis religiosas, llamadas así porque duplican, a veces triplican el tamaño de nuestras mantis religiosas, y sobre todo porque acaban de ser detectadas en territorio ibérico, en el centro de la península ibérica. Especies el doble de grandes que nuestra mantis religiosa habitual, con otro comportamiento, con otras actitudes cazadoras, y que realmente son un problema. Son especies invasoras, no cabe duda. Luismi, ¿cómo ha llegado a España? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Le ha traído alguien? Pues mira, realmente hay dos líneas de investigación en este sentido. La primera es fácil. Sabes que hay personas que deciden, en vez de tener un canis familiaris o un gato, deciden tener de mascota a veces insectos exóticos. Y lo mismo puede ser un insecto palo, que puede ser una mantis religiosa asiática. Entonces, por ahí sabemos que ha habido algún escape de personas que tenían en un terrario una mantis religiosa procedente de Borneo, por ejemplo, y ese animal está hoy en los ecosistemas españoles. Pero luego hay otra forma más sutil de introducir especies invasoras en nuestros paisajes. Me estoy refiriendo sobre todo a la movilidad de mercancía. Estamos hablando de decenas de miles de toneladas de material. Lo mismo informático puede ser un ordenador que una lechuga, ¿no? En todo caso, estas mercancías siempre van acompañadas de algunos especímenes
de diferentes especies. Y por ahí tenemos un problema serio, ¿no? Y esta mantis religiosa gigante se ha convertido en una especie invasora en nuestro país y está causando daños al ecosistema. Pues mira, la verdad es que de momento sabemos muy poquito, porque esta noticia os la estoy dando casi como primicia informativa. Ha sido a partir de esta semana que se ha publicado en un medio científico en el que los naturalistas bebemos para aprender y para conseguir información. Pero la verdad es que lo que sabemos hasta el momento es que esta mantis procedente de Nepal o de la isla de Borneo se ha habituado a cazar lagartijas o, por ejemplo, ranas. ¿Qué me dices? Sí, sabemos que incluso son capaces de capturar pequeños pajaritos para comérselos. Lo que quiere decir que esto puede suponer un desastre para nuestros ecosistemas, no cabe duda, claro. ¿Y ha podido llegar desde Borneo o desde Nepal, de lugares tan distantes? Sí. Claro, indudablemente. Es que el tema de las especies invasoras es el gran tema de la ecología. De alguna manera, cuando tú entras en la cabina de un avión después de haber pasado 10 días en el Serengeti, no te das cuenta, pero es posible que en el dobladillo de tu pantalón vaquero lleves un puñado de hormigas tanzanas o lleves alguna ooteca, algún huevecito de algún ortóptero también del África Oriental, y te lo traigas para casa, te lo traigas contigo a tu Europa natal. Esto pasa de siempre y este es un problema que se debe acometer pues con mucha disciplina científica, no cabe duda, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que hayas venido de uno de esos múltiples viajes que tú haces por ahí, te hayas traído algún recuerdo? Sí, la verdad es que sí. Mira, me recuerdo, no olvidaré jamás una preciosa alfombra etíope, muy bonita, muy antigua, lo que podría tener, muy interesante. La colgué en la pared de la casa de mi salón y empezó a desgajarse, a caerse en pedazos. En 2 semanas no existía ya. Lo que sí existían eran polillas, cientos de polillas que traía ese tapiz tan bonito, ¿no? La verdad es que efectivamente los insectos, como bien sabes, se buscan la vida y nosotros lo que hacemos es facilitar que se muevan en ocasiones de un continente a otro. Contigo tú me haces que te cuente historias que me han ocurrido. Venía una vez de viaje de África, creo que era. Yo ya había hecho la maleta, todo bien, deshago la maleta en casa y de repente había no era una lagartija, algo parecido a una lagartija, ¿qué puede ser? No me sale el nombre ahora. Hombre, podría ser un geco, por ejemplo. Sí, posiblemente un geco. Sí. Lo adopté, estuvo conmigo durante mucho tiempo porque lo cuidé y no quería que saliera, pero se vino de viaje conmigo, qué curioso. Dime una cosa. Claro. ¿Cómo se reproducen las mantis? ¿Y son... se reproducen muy rápidamente? Sí, mira, curiosamente también en esta nueva especie que te digo asiática, esta mantis gigante tiene también otra característica que la distingue de la nuestra. Es una capacidad reproductiva muy rápida. Y luego, por otra parte, la mantis, después del coito, del acto sexual, la hembra lo que hace es colocar en alguna rama o debajo de una piedra, colocar una especie de espuma que contiene una ooteca. La ooteca es un estuche lleno de huevecillos. Bueno, pues la mantis religiosa europea, las mantis que hay, por ejemplo, en España, aproximadamente esas ootecas llegan a tener como máximo 80 o 90 criaturas. Entendemos por criaturas
pequeñas mantis, crías que van a salir a la luz. Bueno, pero en el caso de la mantis religiosa de la que hoy estamos hablando, la gigante, sabemos que en sus ootecas hay hasta 200 ninfas, o sea que también duplica prácticamente la posibilidad de reproducirse. Por otra parte, los machos españoles, digamos de mantis nativa, se sienten muy atraídos por las hembras de mantis gigante. Por las turistas, esto es por las turistas que han llegado, ¿no?, al país. Claro, sí, por las turistas, pero ojo que las turistas son muy agresivas y son grandes cazadoras, y esos machos están desapareciendo de nuestra fauna. Por lo tanto, la especie local se siente agredida, no cabe duda. Ya casi terminando, dicen que las mantis religiosas matan al macho cuando se han apareado, ¿es así? Sí, esto es lo que llamamos canibalismo sexual, y que evidentemente no se da siempre, pero desde luego se da cuando se da, con una finalidad que siempre es la misma, es intentar que toda esa energía depositada en el acto sexual al final acabe en éxito reproductivo, ¿no? Yo recuerdo una película que seguramente nuestros oyentes van a recordar, algunos de los más viejunos, tú también, Miguel, recuérdala. Verás, en el año 1976 hubo un director japonés que desarrolló una película titulada El Imperio de los Sentidos. Yo no la he visto. Esa película fue censurada porque, entre otras cosas, se mostraban unas actividades sexuales que tenían que ver con el sadomasoquismo. Es decir, la persona en pleno coito se le ponía una bolsa en la cabeza y de alguna manera se producía una mayor excitación sexual en esos estertores de la muerte. Bueno, de alguna manera este director japonés estaba explicándonos a todos cómo lo hacen las mantis religiosas. Sabemos que el acto sexual de la mantis se alarga en la medida en que la hembra se va comiendo al macho a medida que hacen el acto sexual. Al alargarse el acto, el esperma del macho llega mejor y más a donde tiene que llegar. Y esa es la verdadera cuestión de este canibalismo sexual. Sí. En 20 segundos que nos vamos, ¿hay soluciones para esta mantis religiosa gigante? Mira, lo más importante es en este caso buscar el equilibrio. Y el equilibrio a esta situación va a venir dado por parte de los depredadores locales. Estoy pensando, por ejemplo, en el avispón europeo, que es una avispa grande, que es la que de verdad es capaz de hacer frente a estas mantis y matar de vez en cuando a una serie de ejemplares que regulen la población. O sea, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es sobre todo cuidar, promocionar a nuestras especies como los avispones o incluso el halcón abejero o cualquier ave dedicada a comer insectos. Hay que cuidarla. Hay que evitar los pesticidas en el campo, hay que evitar el DDT que tantas especies malogra, que son realmente colaboradoras nuestras, ¿no? Esto es lo que se me ocurre que hay que hacer en estos momentos. Nos vamos. Gracias por habernos traído misterios de esta mantis religiosa gigante que está colonizando nuestro país. Forma de contacto contigo, si quieren saber más, Luismi. Pues mira, realmente a través de mi correo electrónico, que es lmdominguezwildlife@gmail.com, y luego en las redes sociales habituales,
Domínguez, LM o LM Domínguez. Como siempre. Y por cierto, Miguel, sí, muy importante en esta noche maravillosa, que nadie piense que la mantis puede hacer daño a una persona. No, esta charla de hoy no ha ido de eso. Habla solo de ecología, de ecosistemas, de piezas del puzzle en lugares donde no debieran estar. Pero no hay ningún peligro para las personas. Nos queda claro. Como siempre, un placer. Un abrazo fuerte te doy. Nos vemos prontito. Venga, Miguel, besos. Adiós. Hasta pronto. Chao. Elena de Tenerife nos dice que el espacio en blanco le abre las puertas del misterio y le lleva a lugares inimaginables. ¿Cómo me voy a negar a entrar si disfruto cada minuto de una noche mágica? Gracias. 2:58 es la hora de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. Nos preparamos para arreglar estas siguientes citas. La próxima, recordad que vamos a estar en Alicante, en el Paraninfo de la Universidad, el día 21 de marzo, celebrando la entrada de la primavera, con sorpresas e invitados especiales. La cita a partir de las 7 de la tarde, con entrada libre para todos y con invitación para vosotros. Y con el deseo de que paren pronto esos tambores de guerra y vuelva la paz a este mundo nuestro, os dejamos. Y hasta las 3, mientras llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, un poquito de nuestra mejor música. Y luego David Sierra con su cruce de cables, la programación de Radio Nacional. Feliz semana para todos, nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco.